Bienvenidos, buenos días. Os damos la bienvenida a la sede de ANECA, a esta primera planta que hoy inauguramos con este acto. También queremos agradeceros vuestra asistencia presencial y a todos los que estáis viéndonos a través de YouTube, del canal ANECA TV. Hoy presentamos la programación técnica y de innovación que se va a llevar a cabo en el marco del Plan Interconecta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ANECA lleva a cabo este proyecto en alianza con el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Recibimos ya a Joan Subirats, ministro de Universidades. Bueno, muchas gracias ante todo a Mercedes, al director de la ECIT, al amigo Francesc Pedró, por haberme invitado a participar en este importante evento, ¿no? Creo que es muy significativo el que hayan este tipo de vínculos entre organizaciones, ¿no?, que tengan, que generen, ¿no?, una lógica de relación horizontal entre iguales en un tema que tiene notable complejidad y al mismo tiempo que es de una extremada importancia, ¿no? Estamos hablando de la cooperación, ¿no?, en materia de educación superior entre América Latina y el Caribe y España, ¿no? Y detrás de España pues está también la Unión Europea, ¿no? Es decir, que en el fondo aquí tenemos un espacio muy significativo con el cual tenemos que trabajar. Y yo creo que es importante porque por un lado, entrelaza dos políticas que han tenido, digamos, desarrollos paralelos, ¿no? Es decir, las políticas de educación superior y las políticas de cooperación, que han ido teniendo momentos de relación, pero que en este programa, ¿no?, lo que hace es poner el énfasis precisamente en la conexión entre estas dos políticas. Y lo hace además, yo como persona que siempre me ha interesado mucho las políticas públicas, pondría de relieve también el hecho de que lo hace no solamente hablando de objetivos, sino hablando de implementación, ¿no? Creo que es otra de las características significativas de este proyecto. Es decir, que no se limita a decir vamos a trabajar juntos, ¿no?, sino que pone las bases para generar procesos de aprendizaje, pruebas piloto, etcétera, ¿no? E incorpora también, finalmente, quisiera destacar en esta introducción, elementos de evaluación, ¿no?, de la propia experiencia. Por lo tanto, de alguna manera cierra el ciclo, ¿no? Es decir, define objetivos, plantea procesos de implementación y establece lógicas de evaluación y de metaevaluación de las propias dinámicas, ¿no? Y lo hace con un objetivo, creo, claro, que es central en este tema, que es la construcción de confianza entre instituciones. Es decir, una de las cosas que en Europa tenemos bastante más resuelta, con algunas diferencias, es el hecho de que cuando Europa lanza todo su proyecto de políticas de educación superior a nivel europeo, parte de un nivel, digamos, de cohesión interna sobre el funcionamiento de la educación superior notablemente alto, ¿no? Es decir, que no es muy arriesgado para ninguna entidad ponerse a establecer relaciones de conexión y de alianza con otras instituciones superiores porque, digamos, se da por supuesto, ¿no?, que en el marco, digamos, de la educación superior europea el nivel, digamos, de confianza institucional y de institucionalización de esa confianza a través de múltiples elementos, por ejemplo, la ECAR, etcétera, está bastante, digamos, claro, ¿no? En el caso de cuando abordas este mismo tipo de objetivo en un espacio como el espacio latinoamericano, ¿no?, y del Caribe, la cantidad de situaciones distintas, el volumen de instituciones de educación superior y la dificultad de la distancia al mismo tiempo, ¿no?, genera, digamos, ciertas dudas, ¿no?, sobre con quién estoy intentando hablar, si tiene los mismos intereses que yo, ¿no? Yo creo que esto es algo que lo tenemos que entender. Y por lo tanto, este programa lo que trabaja es en la idea de construcción de esa confianza entre iguales desde una lógica horizontal
rehuyendo de entrada una visión jerárquica, ¿no? Y por lo tanto estableciendo una estructura, un análisis que creo, una forma de entender el tema que creo que es muy importante. Es decir, si el debate está en la confianza y el debate está en que la calidad sea, cuando se habla de calidad, se esté hablando del mismo tema, lo que es importante es que construyamos el concepto de calidad juntos, ¿no? Porque si no, estaríamos imponiendo un concepto de calidad a otro sector y esto generaría una lógica jerárquica de relación, ¿no? Que es lo que precisamente se quiere evitar. Yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, que sean las partes las que reconozcan de manera autónoma y de manera simétrica, entre iguales, las bases comunes de lo que se entiende por calidad, ¿no? Y esto yo creo que es el tema central. Evidentemente, es un tema que por su amplitud, digamos, genera incertidumbres, ya lo he comentado, y que en este sentido creo que el programa está bien planteado, ¿no? Porque está planteado desde la lógica de caminar juntos, ¿no? Caminar juntos. Evidentemente, este programa no puede dejar, quisiera enseñar en segundo lugar, que evidentemente este programa no puede dejar de lado los retos que tenemos desde el punto de vista de enseñanza superior en España y evidentemente también en América Latina y el Caribe, ¿no? Retos que son compartidos en todo el mundo, ¿no? Una de las ventajas que tenemos cuando hablamos de universidad, que viene de universalidad, de hecho la propia palabra lo indica, es que rápidamente, a mí me ha pasado, yo he viajado muchísimo por América Latina y por otras partes, he visitado muchas universidades y nunca he tenido ninguna dificultad en moverme en una universidad porque las universidades son muy parecidas entre sí, ¿no? Esto pasa un poco como los alcaldes que enseguida hablan al cabo de 5 minutos de los mismos temas, ¿no? Y en cambio los jefes de Estado a veces necesitan semanas para saber si el régimen es presidencialista, parlamentario, si la Constitución no. Los alcaldes de ciudades en 2 minutos hablan del mismo tema. Pues de las universidades en 2 minutos hablamos de lo mismo, ¿no? Digamos de la carga docente o de la transferencia de la investigación, etcétera, ¿no? Y precisamente en este sentido compartimos las universidades de todo el mundo los retos que tenemos planteados desde el punto de vista de dinámicas de instituciones de educación superior y de investigación, es decir, de generación de conocimiento y de difusión de conocimiento. Generación de conocimiento porque estamos ante retos civilizatorios que nunca habíamos tenido y por lo tanto las dimensiones del reto de la emergencia climática son de un primer nivel. Y esto plantea muchos problemas desde el punto de vista de los programas de investigación, ¿no? De cómo definimos el programa de investigación, los ODS, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí hay todo un momento significativo que yo siempre digo de cambio de época. Intento distinguir lo que es una época de cambios de un cambio de época. Estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. Y el otro gran tema, evidentemente, es la digitalización y lo que mueve todo el sistema de generación y difusión de conocimiento, que es la digitalización, ¿no? Y lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, con los temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es decir, que es un camino en el cual estamos entrando y que pone en cuestión, pone en duda también los propios parámetros de difusión del conocimiento que teníamos instalados aquí desde hace 1000 años, ¿no? Es decir, cuando uno va a ver la Universidad de Salamanca y le explican Fray Luis de León, pues uno ve la clase de Fray Luis de León y dices, pues no ha cambiado mucho la clase con la que yo hacía clases de la clase de Fray Luis de León, pero ahora sí que las cosas están cambiando de manera muy rápida, ¿no? Y por lo tanto, realmente los retos de generación de conocimiento, de difusión de conocimiento, de transferencia de conocimiento, de intercambio de conocimiento, ¿no? Qué mejor en un entorno como este de hablar de Freire y de la idea de saberes compartidos, ¿no? Y por lo tanto, las universidades no deberían pecar de soberbia y decir solamente de transferencia de conocimiento, deberían hablar de transferencia de conocimiento y de intercambio de conocimiento, porque hay conocimiento también fuera de la universidad y cada vez más, ¿no? Por lo tanto, esa lógica también es algo que compartimos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que compartimos una agenda en materia de educación superior que es muy importante, que tiene que ver con esa transformación digital, con la necesidad de actualización de currículums, con la necesidad de adaptación de métodos docentes y de innovaciones tecnológicas,
compartimos también un tema que ahora le estamos dando en Europa mucha importancia y en España también, que es todo el tema de la formación a lo largo de la vida, ¿no? El tema de la formación permanente, el tema de que no pueden ser las universidades solamente para una edad, ¿no? Nosotros tenemos una universidad en España que, si miráis las edades de los estudiantes de grado y posgrado, el 94% de estudiantes en España universitarios tienen menos de 30 años y el 6% tienen más de 30 años y seguramente la mayoría están en la UNED, probablemente. O sea que si miráramos, ¿no?, realmente a qué nos dedicamos a un sector de la población muy pequeño en comparación con las necesidades formativas que tiene el país y Europa, ¿no? Europa se ha puesto como objetivo para el 2030 llegar al 60% de la población que ha tenido una experiencia formativa en los últimos 4 meses, ¿no? Y ahora estamos en el 23% en Europa y en el 13% en España. Por lo tanto, los retos aquí son espectaculares, ¿no? Por lo tanto, hemos de pensar desde la universidad, ¿no?, que hemos de empezar a trabajar no solamente en grado, posgrado y doctorado, sino también en microcredenciales, en cursos de corta duración. Y esto es algo que no solamente es específico de España, es específico y se da en cualquier ámbito, ¿no? Evidentemente, la contribución de la universidad a los grandes retos ambientales, sociales, demográficos, ¿no? Una de las cosas que sucede más rápidamente en España que en América Latina es que ese porcentaje de 18-29 años está en periodo franco de decrecimiento, ¿no? En América Latina aún está en un proceso distinto, pero ya empieza a verse que ese también va a ser un proceso que se va a dar y, por lo tanto, aquí también tenemos un tema de reposicionamiento de las universidades, ¿no? El tema de internacionalización de la educación superior, ¿no? Cada vez más, digamos, la movilidad, que siempre ha sido una característica de las universidades. La gente se desplazaba kilómetros para ir a la Sorbona, a Oxford, a Uppsala o a Bolonia o a Salamanca. Y ahora pues pasa exactamente lo mismo y con más facilidad enormemente, pues evidentemente la internacionalización es un elemento central. Para Europa estamos insistiendo ya que ya no hablamos de Europa como política exterior, sino como política interior. La política europea es política interior a nivel de educación superior y estamos avanzando ya muy rápidamente en este tema, ¿no? Y aquí es donde el tema que plantea el objetivo de esta alianza, que es el tema de la cooperación y del aseguramiento de la calidad, es un tema central, ¿no? Porque uno de los elementos clave para asegurar la cooperación y la movilidad es que tú reconozcas al otro como igual también en el ámbito de la calidad, ¿no? Y por lo tanto este es un tema central. Creo que desde el punto de vista del enfoque del plan, ¿no?, que he tenido ocasión de mirar, me interesa especialmente la idea de entorno de aprendizaje. Creo que es muy significativo porque creo que esta idea de entorno de aprendizaje en el fondo, está detrás de la idea de generar comunidades de valor compartido, ¿no? Y por lo tanto, la idea de compartir conocimiento, de aprender colaborativamente y siempre trabajar con la idea de evitar una lógica de jerarquía y de competencia, trabajar con la lógica horizontal de la red, ¿no? La red quiere decir que yo acepto que yo solo no puedo, por lo tanto es incorporar la idea de interdependencia y al mismo tiempo implica tener un proyecto común que justifique la red. Por lo tanto, la relación no es jerárquica, no se basa en que uno ha decidido que el otro tiene que cooperar, sino se basa en la idea de proyecto compartido y en la idea de interdependencia. Y creo que esos dos elementos son también importantes, ¿no? Los flujos de información son muy significativos, el reconocer al otro, el ir aprendiendo del otro, el que el otro aprenda de ti también, ¿no? Y que por lo tanto se vaya generando esta idea de interdependencia positiva, ¿no?, de generar un círculo virtuoso de relación, ¿no?, en el cual los beneficios de esa relación superen los costes que esto pueda generar, ¿no? Es importante esto también porque la estructura universitaria es una estructura compleja, ¿no?
porque tenemos la autonomía de las universidades, las competencias de los estados, las competencias aquí en España, las comunidades autónomas, en el caso de algunos países de América Latina, pues son también países federales, es decir que la complejidad, digamos, institucional de la enseñanza superior también requiere una forma de planteamiento que creo que aquí se recoge bien, ¿no? Si se quiere fomentar la innovación, precisamente necesitamos que haya creatividad, espontaneidad y que sea posible improvisar cosas. Y esto requiere menos formalismo y más espacio de aprendizaje conjunto, ¿no? Por lo tanto, también es importante evitar la burocracia en estos procesos y que haya facilidad de comunicación. Finalmente, creo que el objetivo final es trabajar en la idea de acreditación institucional, porque en el fondo esa perspectiva de acreditación institucional lo que hace es intentar evitar todas las pautas, ¿no?, de burocratización y de desconfianza, ¿no? En muchos casos ya sabéis que la burocracia trabaja con la lógica de la desconfianza, ¿no? Y ¿no? Yo me acuerdo que estudiaba un manual de Derecho Administrativo hace muchos años de Garrido Falla, ¿no?, un profesor muy famoso en la Universidad Española hace años, que decía decía la administración pública trabaja con eficacia indiferente, ¿no?, que es una expresión fantástica, porque resume casi todo lo que podrías decir de la administración pública. Y esa eficacia indiferente se basa mucho en la idea del principio de desconfianza, ¿no?, y de la no aceptación de la diversidad como un elemento central y, por lo tanto, la homogeneidad de situaciones, ¿no? Y, en cambio, aquí trabajamos con diversidad, trabajamos con una situación de diversidad y trabajamos con la idea de que esa diversidad ha de ser reconocida y sobre esa diversidad hemos de construir confianza. Por lo tanto, es complejo desde el punto de vista de las dinámicas institucionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos de celebrar que la aproximación que se tiene para hablar de calidad sea desde la lógica de acreditación institucional, porque seguramente es la que puede facilitar más las cosas, ¿no?, el reconocimiento mutuo, ¿no?, en ese tema, ¿no? Y es una aproximación que de alguna manera en el espacio de educación superior se ha venido ya trabajando. Por lo tanto, tenemos una experiencia en el ámbito europeo que puede ser útil y que puede funcionar como un mecanismo que nos permite avanzar, ¿no? En definitiva, creo que es una muy buena ocasión. El gobierno español está trabajando en otros temas, en el PERTE en español, por ejemplo, ¿no? Y ahí pues estamos hablando de la posibilidad de trabajar conjuntamente también con América Latina y con el Caribe en buscar, por ejemplo, que sea posible tener revistas de referencia de calidad científica en español, ¿no?, que es algo que nos debería también interesar. Tenemos una perspectiva que creo que es significativa también, que es que en julio del 2023 va a haber una cumbre Unión Europea-CELAC, ¿no?, en Bruselas, en julio de 2023, pero antes, en mayo del 2023, en Santiago de Compostela, va a haber una reunión Unión Europea-CELAC sobre temas de educación superior. Por lo tanto, aquí también tenemos un posible momento, ¿no?, en el cual este tipo de trabajo que se va a desplegar pueda tener también un momento, digamos, de debate. Estaréis en la mitad o casi en la mitad de vuestro proyecto y podría ser un buen momento para también plantear este tema, ¿no? En definitiva, toda mi confianza en el buen trabajo que vais seguro a desarrollar, en esta colaboración que se está generando. Aquí hay mucha gente implicada, ¿no?, y que conoce bien el ámbito de América Latina y el Caribe, y hay muchos países interesados en este tema. Yo creo que esto empieza muy bien, y contad conmigo y con el compromiso del Ministerio para ayudar en todo aquello que sea necesario. Muchas gracias. Os tendré que dejar porque tengo que tomar un tren dentro de poco, pero que vaya muy bien la jornada. Gracias. Muchas gracias, ministro.
Esperamos un momento a Mercedes Siles, directora de ANECA, que intervendrá a continuación. Ya está con nosotros, Mercedes, cuando quieras. Muchas gracias, nos habían encerrado. Estamos en un primero, así que la caída es suave. Muy bien, pues ministro de Universidades, secretario general de Universidades, director de AECID, director de IESAL UNESCO, embajador de Colombia, rectoras, rectores, amigas y amigos, autoridades, a aquellas personas que estáis aquí hoy presentes, os doy la bienvenida, también las que nos seguís de manera virtual. Para mí, desde luego, es motivo de orgullo y agradecimiento este acto que nos reúne hoy aquí y son diversas las razones. La primera es que hoy vemos una pequeña planta cuya semilla sembramos en noviembre de 2020, semilla que ojalá se convierta en un frondoso árbol cuyas raíces se extiendan y nos conecten como deseamos. La semilla de la que hablo fue la primera reunión que mantuvo ANECA con AECID el 17 de noviembre de 2020. En aquella ocasión fue con la sede de AECID en Haití, fue de manera virtual y participábamos en un proyecto cuyo objetivo era la calidad en los estudios de educación de universidades del país. A estas siguieron otras reuniones hasta que el 6 de abril de 2021 nos encontramos con el director de AECID. Hubo un descubrimiento mutuo. Cuando hablo de descubrimiento mutuo estoy hablando pues, de un conocimiento más en profundidad de lo que nuestras instituciones hacían. El fruto fue el sembrado de la semilla inicial el 13 de enero de 2022 en el lecho fértil que proporcionó la firma del protocolo de actuación que firmamos ese día entre AECID y ANECA. El marco era la realización de actuaciones conjuntas en materia de cooperación internacional para el desarrollo. En esa fecha tuvimos ocasión de conocer de primera mano lo que era el programa Interconecta y lo que ofrecía. Tuvimos la fuerte impresión de que ANECA encajaba en ese programa, nos pusimos a trabajar en ello, en una propuesta, y creímos fundamental ir en compañía de un sólido compañero de viaje como es IESAL UNESCO. Llamé a Francesc Pedró, quien recuerdo perfectamente, no dudó ni un solo segundo cuando le hice la propuesta. Y hubo después otros hitos que os voy a comentar brevemente. El 31 de marzo hicimos una jornada de formación para oficinas técnicas de cooperación y centros de formación de AECID y presentamos una propuesta de participación en el programa Interconecta que fue inicialmente aceptada. El 13 de junio de 2022 hicimos la segunda sesión conjunta de co-creación, porque se trata de eso, como ha mencionado anteriormente el ministro, es una creación en colaboración que nos hace crecer a las instituciones que participamos. Y el 28 de julio, AECID aprobó la participación de ANECA en Interconecta, junto con IESAL UNESCO, para fortalecer la cooperación internacional en América Latina y Caribe. El nombre del proyecto es Construcción de confianza entre los actores del espacio superior del conocimiento de la región de Latinoamérica y Caribe a través de actividades mentorizadas de capacitación técnica e innovación dirigidas principalmente a los equipos técnicos responsables del diseño de los procesos de auditoría y acreditación de las instituciones de educación superior. Hay que tomar aire para leerlo. Bueno, hoy jueves 17 de noviembre es el tercer jueves del mes de noviembre, que está declarado por UNESCO el Día Internacional de la Filosofía. A veces uno piensa que las cosas no son casuales. Entonces, pues es momento de reflexión, es momento de creación, son momentos realmente profundos. Y hoy celebramos la presentación de esta Alianza por la Calidad del Conocimiento en América Latina y Caribe que ANECA, IESAL UNESCO y AECID emprendemos. Celebramos que este año, por primera vez, ANECA es socia de conocimiento de AECID, de su plan Interconecta, y vamos de la mano de IESAL UNESCO con una propuesta que lo que pretende hacer es diseñar calidad en las instituciones de educación superior de América Latina y Caribe mediante un diálogo entre iguales, en formato de co-creación. Son estas palabras que implican actos profundos, dialogar y co-crear. Nuestra propuesta consiste en una programación que a continuación va a contar el presidente de la Comisión de Internacionalización de ANECA, en la que el acompañamiento es la pieza esencial. Es una propuesta innovadora en el espacio superior del conocimiento de la región de América Latina y Caribe, en la que está presente la Agenda 2030.
¿Qué proponemos? Fortalecer las instituciones públicas de educación superior de la región a través de la calidad para generar confianza. ¿Cómo? Favoreciendo que cada institución cree su propio sistema de aseguramiento interno de la calidad. Vamos a pedir a las instituciones que propongan equipos de calidad de la propia institución para que estos equipos en acompañamiento hagan que la noción de calidad permee a toda la institución, para generar sistemas de aseguramiento interno de la calidad propios de cada institución, con las características de cada institución, que analicen, fortalezcan y haga que crezca la calidad de la institución. La calidad y generar confianza son fundamentales para favorecer la movilidad del talento, para tener instituciones sólidas en las que haya confianza porque se sabe que se tiene la seguridad de que tienen calidad. Esto es fundamental para atraer a las personas, para que la población se acerque a la institución, para que la población se forme, porque la formación y el conocimiento son fundamentales para la inclusión social y para el crecimiento de las sociedades. Hoy es también motivo de alegría para esta Casa de la Calidad, para ANECA, y para mí naturalmente, porque estamos en este espacio, la primera planta que adquirimos recientemente y que ya tenemos acondicionado y que os recibe por primera vez. Estáis en nuestro laboratorio de la calidad. Aquí se va a instalar nuestra aula ANECA, nuestros reconocimientos integrales de calidad, nuestro equipo de internacionalización. Aquí desarrollaremos el plan propuesto en Interconecta, en el que hay una mirada muy centrada en los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a abordar aspectos estratégicos relacionados con la transformación del sistema de educación superior, aspectos como la integridad académica, la acreditación institucional, la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión, la innovación docente, la transformación digital y el diccionario en español de la calidad. Contamos con más de 20 años de experiencia. Este año cumplimos 21 en diciembre. En estos años y en los venideros, la colaboración con instituciones como la SEGIP, como la OEI, instituciones a las que agradezco que estén hoy presentes. En estos años, decía, la colaboración con agencias de calidad, con programas institucionales de aseguramiento interno de la calidad y de innovación docente. La experiencia de formación de pares de personas evaluadoras, de sellos internacionales de calidad. Todo ello en colaboración con Iberoamérica nos da una capacidad de acción y de aprendizaje que ponemos a disposición de las instituciones de educación superior de América Latina y Caribe, de las que vamos a aprender y vamos a saber aprovechar esta ocasión. Hoy estamos aquí porque la calidad y, por tanto, la confianza se construyen desde arriba. Por eso hemos querido reuniros, porque estáis precisamente en el pico de la pirámide, estáis arriba. Desde arriba debe transmitirse a los equipos de calidad de las instituciones y desde los equipos de calidad de las instituciones ha de impregnar al conjunto de la propia institución. Este programa es un buen ejemplo de la nueva ANECA que estamos consolidando en los últimos años, una agencia centrada en el acompañamiento a las instituciones de educación superior desde la corresponsabilidad en el aseguramiento y la mejora de la calidad. Una corresponsabilidad que supone la colaboración en red de todos los agentes implicados y se une a la proyección internacional de ANECA como agencia implicada en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Desde esta perspectiva, poder contar con la colaboración de un socio de la trayectoria de UNESCO y ESAL es una gran aportación para el éxito de esta propuesta y todo ello bajo el paraguas de la ECID, que apuesta por la educación como motor de desarrollo. Es esta una oportunidad para materializar y consolidar una red de co-creación, innovación y capacitación entre iguales. Lo repito porque es esencial para comprender cuál es la propuesta que hacemos. Hoy celebramos esta apuesta por la calidad que presentamos, una apuesta muy sólida que estoy convencida va a crecer y además va a ser estable en el tiempo. Vivimos en un mundo de símbolos, son estos fundamentales, dan solidez, cohesión, ilusión. Hemos querido que este Día de la Calidad que nos une no se olvide, no solo porque se mantenga en nuestras memorias, sino porque queremos que crezca. Queremos que sembréis las semillas que lleváis cerca del corazón. Y no estoy hablando de algo abstracto. Las tarjetas que cuelgan de vuestro cuello son semillas que esperamos plantéis y reguéis y tengáis en vuestra compañía. La compañía que ANECA ofrece
favorece y también agradece. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Interviene ahora Antón Leis, director de AECID. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por la invitación y a ANECA por la alianza, ¿no? Hemos escuchado aquí, por boca del ministro y de Mercedes, palabras como conocimiento, calidad, confianza, co-creación, innovación. Yo me quedo con esa palabra, ¿no? La palabra alianza, que es la que de alguna manera sellamos aquí y la que queremos reforzar desde la AECID. Las agencias de cooperación estamos transformándonos. Si me preguntáis hace algunos años, pues estaríamos pensando en estaríamos aquí para lanzar nuestro proyecto, ¿no? Una cosa hecha y dirigida desde la AECID. Cada vez más nos estamos acostumbrando a trabajar no solo por cuenta propia, sino a trabajar sobre todo y fundamentalmente por cuenta ajena, para conectar, tejer esos puentes, en estos casos puentes transatlánticos entre América Latina y Europa, entre América Latina y España. Y yo creo que el trabajo de la mano de instituciones como ANECA, en este caso, en el ámbito de la calidad y de la educación superior, es un poco un modelo del tipo de alianzas y el tipo de proyectos que tenemos que hacer. Yo creo que lo sabéis bien, lo decía el ministro, que estamos ante un cambio de época. Estamos también en un momento muy difícil que conoce el mundo y que conoce la región. Sabéis que apenas nos estamos recuperando de la triple crisis sanitaria, social, económica de la pandemia. A América Latina le ha pegado de manera muy dura las tres crisis, y ahora estamos en un contexto, pues, de crisis también internacional, ocasionado por un lado por la injusta y legítima injustificada agresión de Rusia a Ucrania, pero una serie de crisis, un momento de crisis también superpuestas, ¿no? La crisis climática, etcétera. Y esto está afectando a América Latina de manera fundamental. Las crisis son también momentos de oportunidad, y lo estamos viendo en muchos países de América Latina, ¿no? Donde está el embajador de Colombia aquí, donde se abren momentos, ¿no? de puesta en cuestión o de reforzamiento, de renovación del contrato social, ¿no? Y yo creo que en este ámbito nosotros desde la cooperación española estamos apostando por favorecer este tipo de procesos. Yo creo que en concreto el ámbito educativo, las brechas educativas que ha dejado la pandemia, desde luego en el ámbito de la educación primaria, secundaria. Pensad que en muchos países de América Latina los niños y las niñas, pienso en algunos países centroamericanos, han estado prácticamente 2 cursos académicos, ¿no? El impacto que eso va a tener incluso en el crecimiento económico de los países, en la formación de capital humano, es fundamental. Hace apenas unos meses el Banco Mundial hablaba de que esto podría costar alrededor de 1,7 billones de dólares únicamente en crecimiento económico. Desde luego esto ha afectado también a la educación superior, en términos, por un lado, en la formación, pero también en la generación de conocimiento científico, ¿no? Un papel fundamental de las universidades. La educación, el ODS 4, es uno de los motores fundamentales, una de las prioridades fundamentales de la cooperación española, de la AECID. Se encuentra presente en muchos de los marcos de asociación país, con los países en los que trabajamos. Trabajamos, pues, desde el reforzamiento de las competencias básicas, el refuerzo de aprendizajes, en el ámbito de la educación primaria y secundaria, la prevención del abandono escolar, la construcción de sistemas robustos de seguimiento, la gobernanza del sistema educativo, la innovación educativa, la adaptación de los sistemas educativos a la digitalización. Y ahí tenemos un programa, en estos momentos el programa Educa, para fomentar las habilidades digitales y cerrar precisamente esas brechas digitales. También en el ámbito de la educación superior trabajamos en el ámbito de este fondo o de esta línea de trabajo en El Salvador, en Honduras y también en Cuba, en concreto con el ámbito de la educación superior. Pero yo creo que lo que es fundamental, las instituciones de educación superior, las universidades, son para nosotros fundamentales. En primer lugar, son motor de crecimiento económico, de cohesión social, de desarrollo sostenible, en definitiva, creadoras de ciencia. Hay que recordar que por primera vez en el marco de los ODS, ¿no? En el ODS 4 se incorpora la Agenda de Desarrollo Internacional, esto no existía hasta ahora,
el acceso inclusivo y equitativo a la educación superior de calidad, que es una de las metas, como sabéis, a las que todos estamos interpelados a conseguir. Y se menciona explícitamente la ciencia como uno de los motores generadores del conocimiento para conseguir no solo lo de S4, sino el resto de ODS. Pero también las propias universidades, las propias instituciones de educación superior, y en este caso las instituciones que aseguran y promueven la calidad de los sistemas educativos y esa interconexión, esos puentes, sois también agentes de cooperación. Y yo creo que aquí lo estamos viendo, ¿no? Tejiendo esas redes de alianzas entre los países. Sois también, o son también las universidades, las instituciones de educación superior, generadores de conocimiento valioso para la propia política de cooperación. Todo lo que hacemos, educación, salud, etcétera, necesitamos trabajar de manera innovadora, y las universidades y las instituciones de educación superior son motores de esta innovación. Son también motores de algo muy importante, que es esa educación en valores, en competencias, pero también en valores, que es la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, que es una de las grandes apuestas de la cooperación española y donde las universidades hacéis tanto. Y también, ¿por qué no? Sois también centro de formación de futuros profesionales de la cooperación. Por todas estas razones, el papel de las instituciones universitarias es absolutamente fundamental, ¿no? Y la manera en la que tenemos de trabajar aquí no es tanto impulsar, digamos, nuestros propios proyectos, como os decía, sino más bien operar o tratar de construir esos puentes, formar, digamos, alianzas, tejer esas alianzas, poner en contacto, en este caso, las universidades, porque las universidades son también motor de cooperación. La ODE española, como sabéis, tiene un pequeño porcentaje, que a lo mejor es pequeño en recursos y que ojalá crezca, y tenemos que pensar colectivamente cómo podemos hacer que eso ocurra, y ahí seguro que la cooperación y la ECID tendrá que jugar su papel, pero es cualitativamente muy importante, ¿no? Porque si uno piensa en lo que es Iberoamérica, y veo que están aquí bien representadas las instituciones, los organismos iberoamericanos, Iberoamérica es un gran espacio de concordia, de entendimiento y de acercamiento entre pueblos y entre personas, ¿no? Y qué mayor oportunidad o qué mayor autopista tenemos para generar estos espacios que los intercambios educativos. Sabéis que desde la ECID y desde las instituciones del Sistema Español de Cooperación, también la Fundación Carolina, damos muchas becas. Y yo creo que la inversión en becas es una de las mejores inversiones que se puede hacer en cooperación, porque es una inversión de futuro, ese dinero no se pierde nunca, estamos cambiando vidas, ¿no? Y por eso decimos muchas veces que hacemos becas que cambian vidas. Pero además de las becas, es muy importante remover esos obstáculos, esas barreras que muchas veces permiten ese intercambio, pues, humano, de conocimiento, que es la cooperación universitaria. Y esa es precisamente, yo creo, que la apuesta que estamos haciendo a través de este proyecto de Interconecta, del que estamos tan orgullosos, ¿no? Y que está muy en línea, además, con las prioridades de los ministras y ministros de educación de los países iberoamericanos. Estaba hace un momento el ministro Subirats con nosotros, que se reunieron el día 31 de marzo y 1 de abril de 2022 en Santo Domingo, ¿no? Y que se comprometieron con la educación superior como bien público social, como manifestación del derecho humano a la educación, un derecho universal, y también como un deber de los estados, ¿no? De los poderes públicos. La universidad para nosotros, como digo, siempre ha sido aliado en nuestros trabajos, y lo está siendo gracias a este proyecto también en el programa Interconecta, que es uno de nuestros programas realmente emblemáticos, que es un programa que lo que busca es la transferencia, el intercambio y la gestión del conocimiento, cada vez más co-crear ese conocimiento, y por eso el programa Interconecta ha dejado de ser una convocatoria al uso para convertirse en un espacio también para trabajar y para co-crear estas iniciativas con los propios expertos de la ECID y los 4 centros de formación que tiene la cooperación española, que no son únicamente espacios físicos, por cierto, muchos de ellos, o todos ellos, yo diría, marcos, digamos, físicos incomparables, sino también, pues, espacios para el encuentro y para la generación de este conocimiento. Yo creo que este proyecto al que, digamos, de alguna manera simbólicamente hoy damos comienzo, aunque ya ha empezado, ¿no? Con ANECA, pero también con el Instituto de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y Caribe, la UNESCO, que es un socio en tantas aventuras de la cooperación española en sitios muy diversos y muy remotos. Ahora estamos trabajando en una iniciativa en el ámbito de la cooperación cultural en Ucrania, a la que le damos también mucho
mucho valor. Yo creo que es un proyecto que está llamado a ser emblemático, y yo creo que lo han dicho ya el ministro y Mercedes, porque de alguna manera estamos apostando por la calidad. La mayor parte de los países de América Latina no hay grandes problemas, digamos, de acceso a la educación. Si uno mira las tasas, pensando en la educación primaria o secundaria, ¿no? Las tasas de participación de los niños y niñas en la educación, aunque hay riesgos claramente graves ahora con la pandemia de muchos niños y muchas niñas, sobre todo niñas, que han salido del sistema educativo y que vamos a ver si vuelven, pero es absolutamente fundamental. Es esa apuesta por la calidad, ¿no? No tanto la participación, sino que la calidad de la educación sea buena, ¿no? sea sólida, ¿no? Este proyecto se oferta a los ministerios con responsabilidad en la gestión de universidades e instituciones equivalentes de los países de la región. Y además de trabajar en aspectos técnicos, ¿no? La integridad académica, la acreditación, la sostenibilidad, diversidad, equidad, inclusión, taxonomía del conocimiento en español, la transformación digital, yo creo que tiene un gran valor, y que es la construcción de esa red. Es decir, aquí se inicia un camino, el proyecto tiene una duración, pero esperamos que esa red perdure y que esa red permita una cooperación cada vez mayor entre las instituciones, la ANECA y sus instituciones homólogas. Y yo creo que esto además va a tener un resultado importante, que es no solo la mejora de la calidad del espacio superior del conocimiento en la región, en los dos lados del Atlántico, sino que además va a concluir con un producto de conocimiento que va a quedar ahí y que esperemos que sea también marco de referencia. Concluyo. Yo diría que ante todos los retos que os comentaba al principio, ¿no? Para la educación, para los países, para las sociedades, para América Latina en su conjunto, para el espacio iberoamericano, para Europa, para América Latina, tenemos que apostar no por construir muros, sino precisamente por lo contrario, que es construir puentes. Y ese es, desde luego, el papel de la educación, el papel de la cooperación. Y yo creo que como marco, o sea, como prioridad fundamental en ese momento, un poco de repensarnos, de revisitar el contrato social, lo que funciona, lo que no funciona, el papel de la educación como motor de cohesión social, como motor de progreso económico, como motor también de progreso intergeneracional, ¿no? Pensemos también en muchos países de América Latina, en muchos de los universitarios egresados de las universidades latinoamericanas, que vienen muchas veces becados a España por la cooperación española, son los primeros universitarios en sus familias, ¿no? Ese elemento de transformación social, ¿no? Y de justicia social. Yo creo que no hay mejor momento para hacer este tipo de proyectos y para hacerlos juntos, hacerlos con la UNESCO, con la ANECA. Así que por nuestra parte, la verdad que es un orgullo el poder estar hoy aquí, y deseando ponernos manos a la obra. Yo creo que va a ser un éxito, y desde luego agradeceros a todos los que estéis aquí el apoyo para este proyecto, a la NECA y a Mercedes en primer lugar, pero a todos vosotros, y deseando seguir trabajando juntos pues por una América Latina más próspera y una educación más incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Antón. A continuación, Alfonso Vallés, el presidente de la Comisión de Internacionalización de ANECA, nos va a presentar la programación. Muchas gracias. Directora, secretario general de universidades, embajador, directores, presidente de la OEI, alto comisionado del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, rectoras, rectores, profesores, profesoras, estudiantado de ambas orillas del Atlántico que nos separa y que nos une. Y la programación de hoy pues, empieza, como no puede ser otra forma, con las palabras que ya nos ha ido adelantando sobre la programación el propio ministro, la propia directora de ANECA y las intervenciones también del director de AECID. Quiero empezar con esta imagen que creo que representa un poco lo que queremos conseguir con Interconecta, con nuestra programación que le hemos llamado Lab, calidad que nos une. Esta imagen, como saben, es el Centro de Supercomputación de Barcelona, el Mare Nostrum número 4. Y aquí hay red, hay redes, hay calidad, hay confianza en la red y, evidentemente, innovación y conocimiento. Esto es un poco las claves de lo que pretendemos hacer con nuestra programación Lab, calidad que nos une.
El enfoque, el esquema que voy a seguir es el que ven en pantalla. Y empezamos con esta imagen pues también de calidad, reconocida por la UNESCO, de un sitio emblemático de Madrid, que es nuestro paseo de las artes y las ciencias y el Museo del Prado. Muy bien, empezando con el enfoque, y ya lo ha dicho muy bien el director de ACID, y no me quiero repetir, y eso me permite ser mucho más sintético, quiero que se fijen en lo que está en rojo, que son las palabras un poco clave de lo que es nuestra programación en Interconecta. Evidentemente, dentro de lo que es el plan de Interconecta, nos centramos en el conocimiento, en América Latina, en redes y en innovación. Esto es un poco las claves de lo que queremos conseguir en red. Nos fijamos en la convocatoria de Interconecta, éramos la primera vez que participábamos en esta programación y, evidentemente, cuando nosotros vimos la programación, nos parecía que lo lógico era apuntar a lo que todos tenemos en la cabeza, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Es decir, trabajar en la parte de inclusión social, que es donde está el ODS 4. Pero realmente, luego haciendo mayor análisis, haciendo mayor zoom, nos dimos cuenta que realmente la educación impregnaba otros ámbitos, otros ODS, y que teníamos que salir de la parte de inclusión hacia otras partes, gobernanza de las universidades, tema muy crítico, tema de medio ambiente, tema de innovación, género, desarrollo y, de nuevo, sostenibilidad a través del agua. De tal forma que hicimos un análisis del plan director de ACID y identificamos estos objetivos de desarrollo sostenible, que no se los repito, los tienen en pantalla, con una serie de metas y líneas de acción de la cooperación española que claramente nos interpelaban. Efectivamente, partíamos del ODS número 4, pero el ODS 16 y, sobre todo, el 17, que es de generar alianzas, nos parecía que era la forma de hacer la aproximación a nuestra programación. ANECA, lo ha dicho muy bien la directora, somos socia de conocimiento, agencia que participamos en esta programación, ese es el título, socia de conocimiento, tenemos 20 años de compromiso público y tenemos una amplia experiencia en trabajar en redes de conocimiento, sobre todo en América Latina y Caribe. Formamos parte de estas asociaciones europeas, también de Iberoamérica e internacionales, y estamos trabajando también en proyectos de ingeniería en Europa como Engineers for Europe. Muy bien, ¿en qué nos fijamos para hacer la programación? Dio la casualidad, la oportuna coincidencia de que, como saben, en Barcelona, en mayo del 2022, tuvo lugar la Conferencia Mundial de la Educación Superior. Y más allá de los límites y de nuevas formas de reinventar la educación superior, pues hicimos un resumen de lo que atendimos, lo que aprendimos en esa conferencia y lo quiero compartir con ustedes porque es un poco la base de nuestra programación. En la parte de gobernanza, pues la construcción de unas instituciones resilientes e innovadoras y socialmente comprometidas. En la parte del COVID-19, el impacto que ha generado, evidentemente, inequidades, que ha generado abandonos y que ha generado aprendizajes no realizados. Y ha habido un impacto, evidentemente, más potente en unas regiones que en otras. Hablamos del futuro del trabajo, ese aprendizaje en competencias y a lo largo de toda la vida, que decía el ministro, esa universidad para todas las edades. En la parte de ciudadanía, la promoción en valores, al que también se ha referido el director de ACID, y perfiles de humanidad en un mundo en cambio. Conocimiento, situar la investigación y la innovación al servicio de los retos de la sociedad. Ese futuro humano digital, unas universidades más inclusivas y más accesibles. Y en la parte de internacionalización y de sostenibilidad, por una parte, reinventar las universidades para un futuro más sostenible, que esto tiene muchísimo el acento de nuestra programación, y evidentemente la alianza para generar objetivos comunes. Muy bien. Nos fijamos también que UNESCO está trabajando en las hojas de ruta hacia el futuro. Y estos son términos que no hace falta que se los repita, pero son los que ahora mismo están en la hoja de ruta de la UNESCO y nos parecía que nuestra programación tenía que abrazar estos principios de inter y transdisciplinaridad, de integridad y diversidad del conocimiento. Hay muchas formas de conocimiento, alianza,
actuar por la humanidad y el planeta, derechos humanos, posiblemente la calidad como un derecho humano de la educación superior, y la ética, la reciprocidad y la solidaridad. Y efectivamente reimaginar un nuevo contrato, que es un nuevo contrato ecosocial para la educación, con la sostenibilidad como elemento central. Nos fijamos en los elementos de la estrategia de UNESCO y ESAL, claramente la parte de movilidad académica, de nuevo la equidad, la innovación y la mejora. Con todo, diseñamos un proyecto cuyo objetivo, como decía el ministro en su alocución, es una alianza por la movilidad del talento en la región, a través de diseños en co-creación destinados a la acreditación institucional, que acreditación institucional es lo mismo que hablar de confianza. Y al servicio, evidentemente, de las instituciones de educación superior. Utilizando esta figura de Cristina Iglesias de la Fundación Botín, que habla de las profundidades, ¿no? Pues efectivamente se trata de generar innovaciones, a lo mejor más discretas, hablábamos antes de esta presentación, incluso más aburridas aparentemente, pero que no lo son, son profundas. Y aquí es donde se sitúa la acreditación institucional. Innovaciones profundas en alianza entre la administración pública, las instituciones de educación superior y las agencias de calidad. En alianzas más planas, no verticales, en las cuales, por una parte, las instituciones de educación superior se dedican al diseño de sus sistemas de calidad con un acompañamiento que les produce las transformaciones necesarias por parte de las agencias, enfocados a esa resiliencia social y medioambiental y con ese objetivo de la acreditación institucional. Hay 3 objetivos para este diálogo que incluimos aquí, que es el tema de la inclusividad, el tema social, el tema digital y el tema medioambiental. Yo creo que son 3 dimensiones, 3 ejes en que nuestro programa quiere explorar, como lo hace el Observatorio Astronómico de Astrofísica de Canarias en el Roque de los Muchachos, en la isla de Palma. Queremos tener un diálogo sobre estas 3 dimensiones. Para ello nos fijamos en metodologías que nos permitan, y partiendo de una base, que es que el conocimiento fluya a la velocidad de la confianza. Necesitamos tener confianza para que ese conocimiento realmente fluya. Y esto lo queremos hacer en un diálogo con estructuras abiertas, las instituciones de educación superior, en contacto con la sociedad, no mirándose hacia ellas, sino también hacia afuera, generando transparencia, innovación y descubrimiento, aceptando todas las ideas con la diversidad y generando, en definitiva, confianza, a través de un procedimiento de habilitación, fomento y refuerzo que verán ahora ustedes reflejado en la red que les presentaré. Si se acuerdan de la imagen de Barcelona, de UNESCO, de lo que UNESCO nos proponía, lo hemos interiorizado en forma de capacitaciones de innovación y técnicas para la región, que las tienen en pantallas, las voy hablando sobre ellas, pero básicamente es, como también se ha referido ya la directora de ANECA, pues paredes evaluadoras, sistemas internos de calidad, equidad e inclusión, sostenibilidad, acreditación, evaluación I+D+I, que nos parece un tema muy relevante para la región, procesos digitales, ciencia ciudadana y ciencia abierta. Muy bien, nos encontramos en un momento como de tránsito, de que queremos generar esas transiciones y partimos de unas posiciones más del siglo XX hacia otras más del siglo XXI, o como desde ANECA entendemos que podíamos transitar al papel de acompañamiento de la agencia, ¿no? Es decir, de estructuras de control a estructuras de propósito, desde estandarización hasta contextualización, de la complejidad de entender lo que nosotros hacemos a la comprensibilidad de lo que hacemos, de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad, que no es antidisciplinariedad, de la solución de problemas a entender la sostenibilidad como un problema complejo, a lo cuantitativo, pasar de lo cuantitativo y lo cualitativo, y de formatos cerrados de aprendizaje en todos los sentidos a un aprendizaje conectado a través de las credenciales verificables. Este es un poco el centro de gravedad del proyecto. Como decía también el ministro, hemos intentado generar un concepto en red que de forma pensada y adrede no utilizamos términos como mentor, como profesor, sino utilizamos conectores, expertos, integradores, habilitadores de conocimiento,
generamos dinamicidad en la estructura de conocimiento, generamos este diseño que va a ir dirigido hasta 48 equipos de instituciones de educación superior públicas de la región, hasta 192 participantes, esperamos contar con ellos, incluidos o distribuidos en 8 grupos colaborativos y generando 2 nodos de calidad en cada país. Vamos a tener hasta 11 actividades de capacitación y en esta parte del aprendizaje colaborativo, efectivamente, de las 365 horas están divididas en un 70% que es exactamente aprendizaje colaborativo frente a un 30% que es un aprendizaje más colaborativo. Van a haber productos de digitalización en todas las actividades y tendremos un reconocimiento en formato de microcredencial o credencial verificable que lo estamos trabajando. Vayamos a la programación. Estos son los productos de conocimiento que tenemos previsto elaborar, desarrollar, con bancos colaborativos en diversidad, equidad e inclusión, en integridad académica, en analítica digitalización, de la digital de la evaluación del conocimiento, generando ese tesauro del conocimiento en castellano, en español, generando una guía de acompañamiento digitalizada, trabajando en el área de la innovación, de las credenciales verificables y al final generar una metaevaluación de lo que hemos conseguido. Rápidamente les paso a las actividades que vamos a desarrollar. Primero, fuera de programa, el día 23 de noviembre tendremos un webinario la semana que viene para informar, para dar mayor información técnica a las instituciones a las que nos dirigimos, para que cuenten con toda la información de la programación y las condiciones y criterios de participación. A continuación, empezaremos en enero del próximo año con esa activación de la red, que es fundamental. La activación de la red, esa integración transnacional de equipos sobre un propósito, nos parece fundamental. Seguiremos avanzando ya en temas con una red iberoamericana de investigación en integridad académica dirigido por un profesor español, por Rubén Comas y su equipo de investigación, con la red iberoamericana de investigación en integridad académica, en los cuales abordaremos los objetivos de desarrollo sostenible que tienen a mi derecha. A continuación, trabajaremos el concepto de la calidad como función y cómo está integrada en la estructura de evaluación integral del conocimiento. Más adelante, el papel transformador de las agencias de calidad, cuál es el modelo de acompañamiento que proponemos. No es una antítesis hablar de acompañamiento y de aseguramiento de la calidad, es simbiótico los dos. Hablaremos, que este es un tema muy relevante, de los sistemas internos de garantía de calidad. En esta parte vamos a trabajar mucho los elementos que estamos trabajando de ciencia ciudadana, ciencia abierta, investigación doctoral, cómo son la certificación de las escuelas de doctorado, cómo aproximamos cómo dialogamos sobre esta aproximación, la evaluación de la investigación, desarrollo e innovación. Trabajaremos, que tenemos aquí a una de las representantes, a Claire Cannon, la parte de innovación, diversidad e inclusión, a través de los sistemas de garantía de calidad y desarrollo profesional docente. También trabajaremos en red de prácticas con expertos de la región y apuntaremos a estos 3 ODS que tienen en pantalla, el 4, el 5 y la reducción de desigualdades. A continuación, el papel fundamental de la persona en los procesos de evaluación, la importancia de la integridad de esas personas en la formación de pares y paneles de visita. Más adelante trabajaremos en la analítica de conocimiento, que lo vamos a trabajar con el Instituto de Ingeniería de Conocimiento, cuyos representantes también nos acompañan hoy aquí. En procesos digitales, en credenciales verificables, cómo este sistema lo podemos verificar en plataformas digitales, en cuadros de conocimiento, en inteligencia artificial. A continuación, un diálogo fundamental que lo dirigirá UNESCO con nuestro apoyo, que va a ser la parte de la perspectiva de la acreditación institucional tal y como se debe de entender en Latinoamérica, sin copiar modelos, sino generar un modelo de acreditación institucional para y por la región, con un enfoque propio. Vamos a tener un congreso presencial en Latinoamérica en el cual premiaremos las mejores prácticas que hayamos observado en red de esos trabajos, esos proyectos, que ese proyecto va a ser esa guía de acompañamiento que vamos a elaborar entre instituciones de educación superior y agencias. Ese modelo de guía será el que valoraremos a través de un comité y se tendrá una reflexión y un reconocimiento
y generaremos pues, una actividad que esta sí va a ser presencial en Latinoamérica, muy posiblemente en el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Y por último acabaremos con la metaevaluación de todo lo que hemos alcanzado, lo que nos queda por recorrer, qué lecciones aprendidas también nosotros junto a ECIT y junto a UNESCO y ESAL podemos tener de nuestra participación y de seguir avanzando. Con todo, yo quiero significarles que toda esta programación he intentado no hablar en términos técnicos, pero vuelvo al término de acompañamiento. Esta programación está hecha sobre todo con un tema que no es ajeno a la calidad, sino que es principio de la calidad, y es el afecto desde España a la región de Latinoamérica y Caribe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alfonso. Ahora damos paso a un espacio más de diálogo y conversación en el que vamos a poder profundizar un poco más en estos temas que han salido hoy. Estarán en este espacio de debate Mercedes Siles, que ya ha estado con nosotros, y Antón Leis, director de AECID. También se va a unir Francesc Pedró, director de UNESCO y ESAL, y moderará Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal? Gracias, Fátima. ¿Me pongo un poco? Bien, gracias. Buenos días. Sí, se escucha. Tenemos 20-25 minutos de diálogo. Y es poco tiempo, voy a ser muy rápido en la introducción, pero no puedo evitar dar las gracias a las organizaciones y a las personas que han posibilitado este acto, y en particular gracias a NECA por demostrarnos a los que venimos del mundo de la academia que la evaluación de la calidad no está reñida con la creatividad, y enhorabuena por abrir un espacio como este, que os tomo la palabra y considero nuestro, de muchos profesores, hombres y mujeres, que empezamos a ver de verdad que la NECA es un compañero en quien confiar y con quien innovar y construir esa transformación que tanto necesitamos. El título de la mesa, que me han pedido amablemente moderar y que realmente es un placer para mí hacerlo, me resuena mucho con la actividad de ese centro al que represento en una universidad pública, en la Universidad Politécnica de Madrid. Alianzas para la transformación del espacio de educación superior en Iberoamérica, creo que es de memoria. Y quería empezar motivando el diálogo haciendo una breve reflexión sobre qué son esas alianzas para la transformación. Porque venimos de un mundo en el que colaboramos en alianzas de otro tipo. Se habla mucho de las alianzas público-privadas y son en general acuerdos entre organizaciones que abordan problemas de solución conocida. A priori sabemos cómo hacer una autopista o cómo apoyar a la administración con un servicio determinado. De esas alianzas no estamos hablando. Vamos a hablar de alianzas que abordan problemas complejos de solución aún no conocida, como casi todos los que tenemos que abordar para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030. Segundo, cuando hablamos de alianzas tradicionales no cuestionamos las estructuras, los sistemas, las organizaciones, porque no es necesario cuestionarlas. Cuando hablamos de alianzas transformadoras estamos cuestionando nuestras organizaciones. Estamos implícitamente con este título aceptando que tiene que haber una transformación de nuestras universidades. Y tercero y último, en las alianzas público-privadas convencionales, las relaciones entre las partes son relaciones transaccionales, que están tasadas, donde la burocracia y el control ejerce un papel garante de que las cosas van a ir según estaban diseñadas. En las alianzas transformadoras, la historia requiere a veces que haya papelería, que haya burocracia, pero sobre todo se requiere, se ha repetido la palabra aquí, confianza y un impulso personal
por ir más allá, por transformar nuestras organizaciones y nuestros sistemas. En definitiva, la colaboración no es una propiedad, digamos, emergente y natural en nuestro sistema hoy, y por eso necesita ser incentivada, necesitamos métodos para provocar esa colaboración, y por eso creo que es muy importante contar hoy con Aneca y con su directora para que nos explique cómo la calidad de nuestras instituciones universitarias es una historia de avanzar hacia esa transformación. Tiene un papel transformador, no solamente un papel controlador, que seguirá teniendo que ejercer. Segunda cuestión, esas transformaciones necesitan un rumbo, y UNESCO nos está demostrando que la transformación que tenemos que acelerar es un reto unificador, lo decís muy bien en vuestro informe, y a mí me gusta mucho esa idea porque nos saca de las relaciones transaccionales, nos plantea la posibilidad de estar mirando todos hacia un reto transformador y común. Y por último, necesitamos grandísimas dosis de colaboración. Y tenemos al director de la Agencia Española de Cooperación que con este programa nos está lanzando un mensaje que considero muy importante. Yo, como sabe Antón, conozco bien la agencia porque trabajé durante un tiempo allí y estoy en el Consejo de Cooperación del Ministerio de Exteriores, y creo que está siempre en tensión cuál es el modelo de nuestra agencia de cooperación. ¿Es un modelo de un gestor de recursos que reparte recursos entre otros actores, o además es una entidad con capacidad de articularnos, de generar esas redes de colaboración en las que trasiega no solamente el combustible financiero, sino que trasiega el conocimiento, la creatividad y la voluntad? Y quería empezar en ese sentido por ti, Antón. Si nos puedes explicar un poco más desde tu posición como director de una agencia que es nuestra agencia, para los que hacemos cooperación sois la referencia, hasta qué punto Interconecta representa un impulso para que nuestra cooperación sea una cooperación más estratégica, más orientada a colaborar con los países socios en las transiciones, que son comunes a unos y a otros, y qué está suponiendo la experiencia de Interconecta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a ver. Aquí construimos sobre un legado que es el de la cooperación española, y sabéis que ahora nos estamos reformando, tenemos una ley que va a ser votada en unos días en el Congreso, y donde hay sin duda muchas cosas que cambiar, pero algunas sobre las que construir y reforzar. Y la cooperación española siempre en América Latina ha tenido una apuesta no solo por la financiación, sino también por el conocimiento. Y yo creo que el gran ejemplo físico de esa apuesta son los centros de formación de la cooperación española, que eso es algo que no tiene nadie. Yo, antes de venir a la agencia y de trabajar para nuestro sistema de cooperación, he hecho cooperación para otros actores. Nadie tiene lo que tiene la cooperación española en esos centros de formación, y el antiguo PIFTE, ¿no? Es verdad que en un primer momento era una visión más, como era también la del conocimiento, la de la formación, mucho más unidireccional, una lógica de formar a alguien, ¿no? Esa ha sido la lógica de los centros de formación durante mucho tiempo. Pero ¿qué hace Interconecta, ¿no? Desde hace ya algunos años da un paso más allá, apuesta por la innovación y por la co-creación, es decir, que creemos primero con los actores que participan en Interconecta, que son actores públicos españoles. Este año lo hemos abierto por primera vez a las comunidades autónomas con mucho éxito, yo creo, y que digamos, participan en la co-creación, en el diseño de estos proyectos. Participamos nosotros también, digamos, desde la agencia y desde los centros de formación se trabaja en el diseño de estos proyectos. Es decir, pasamos de una lógica de una formación a algo que hacemos conjuntamente, y además se apuesta por la innovación, ¿no? por los laboratorios, porque no sea, o por esa visión del conocimiento como algo que no transmite el formador al formado, sino que realmente pues sean espacios de encuentro, de creación y de difusión de ese conocimiento, también difusión a través de la generación de productos de conocimiento, ¿no? De informes, de resultados concretos que no solo beneficien a las personas que participan, en este caso, en el caso de la red que se va a generar gracias al impulso de Aneca y en colaboración con la UNESCO, sino también al conjunto de actores. Es decir, que no solo los participantes, sino que más allá generemos ese conocimiento. Yo creo que la agencia, y por la reflexión que tú nos trasladabas, también os digo, Interconecta se sigue transformando, vamos a seguir profundizando en esa vía. El equipo Paz está aquí, que es una de las grandes
impulsoras de esto. Estamos profundizando en esta vía de la innovación y yo creo que vais a ver novedades adicionales en futuras convocatorias de Interconecta. También queremos que nuestros centros de formación se conviertan en referentes. Les vamos a dar el año que viene un presupuesto propio para que hagan, además de Interconecta, sus propias actividades. Son muchas las cosas que tenemos que hacer en América Latina, en el ámbito de la transición ecológica justa, en el ámbito de la democracia, y estamos preparando un nuevo programa sobre democracia y contrato social, donde los centros de formación van a tener un papel fundamental. En fin, son muchas las cosas que tenemos en cartera. Pero respecto, digamos, al papel de la agencia, al papel de la cooperación, yo creo que las dos cosas son importantes. Es decir, hace falta dinero, y yo creo que esto también lo sabéis los universitarios, necesitamos financiación suficiente, porque España, yo creo que estamos en el lado bueno de la historia en debates como la igualdad de género, la transición ecológica, la seguridad alimentaria, la lucha contra el cambio climático, pero es verdad que eso tiene que transformarse en recursos y la cooperación de alguna manera busca movilizar esos recursos para generar impacto. Y de hecho se ha visto en los 2 últimos presupuestos generales del Estado con incrementos de la ayuda al desarrollo y de la cooperación y el presupuesto de la propia ECID que se ha multiplicado de manera sustancial, ¿no? Pero siendo los fondos importantes, es quizás más importante y quizás un recurso todavía más escaso el conocimiento y el compartir experiencias. Y en la cooperación que nosotros hacemos con América Latina, que es muy madura, muy de ida y vuelta, nada paternalista, muy horizontal, estos espacios de intercambio son fundamentales. Así que nosotros cada vez más nos vamos a tener que ver menos como el vehículo a través del que se hace la cooperación, sino más bien, digamos, el punto de conexión entre, en este caso, pues, la ANECA o las instituciones españolas y aquellas de los países. Tenemos que hacer financiación y conocimiento, las dos cosas. Muchísimas gracias, Antón. Francesc, es muy importante para quienes estamos en el ámbito de la universidad comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible contar con la lucidez de UNESCO y de vuestros informes. Lo digo en serio porque lo saben aquí algunos colegas míos que me acompañan. Cuando tenemos que defender la necesidad de cambio en nuestras instituciones, recurrimos a lo que dice UNESCO. Y UNESCO, en los informes que se han proyectado en la pizarra, está diciendo cosas muy importantes, muy atinadas y yo diría incluso muy valientes. Porque en la transformación que necesitamos es importante tener un rumbo y creo que en gran medida ese rumbo lo estáis marcando vosotros. Habláis con una claridad que nos ayuda sobre inter y transdisciplinariedad. Habláis de la importancia de la universidad como ese espacio en el que se pueden producir esas relaciones de calidad, creativas y duraderas entre actores, y habláis de la ineludible acción que la universidad tiene que en este momento impulsar en la transformación de nuestras sociedades. En ese sentido, te quería preguntar ¿qué estáis recibiendo por parte del espacio de educación superior y de las universidades en particular cuando compartís los estudios, los informes que realizáis? ¿Hasta qué punto nos veis preparados a los sistemas de educación superior para estar a la altura de los desafíos que nos estáis planteando? Bueno, muchas gracias. No sé si voy a ser capaz de responder, digamos, de una manera rápida, ¿no? Yo quisiera, quizá, en primer lugar, empezar destacando lo importante que es para la UNESCO estar presente hoy aquí. Por lo que supone, Mercedes lo ha explicado muy bien, digamos, de confianza. Claro, ¿cómo íbamos a decir que no? Inmediatamente, ¿no? De confianza depositada en la UNESCO y lo que supone también por parte de la ECID de reconocimiento de que no solo se trata efectivamente de desempolvar bolsas de dinero, sino en definitiva de crear conocimiento. Por tanto, muchísimas gracias por tenernos aquí entre vosotros, ¿no? Como muy bien se ha explicado, el pasado mes de mayo se celebró el tercer Congreso Mundial de Educación Superior y en ese congreso quedó claro que en la próxima década la expresión que más va a dominar la conversación sobre educación superior, creo que también en América Latina y el Caribe, es la expresión del derecho a la educación superior, ¿no? Eso no significa necesariamente que ahora estemos defendiendo, ojalá fuera verdad, ¿no?, que todo el mundo tiene que tener una titulación de educación superior, sino que más bien lo que significa es que hay que romper las barreras
que limitan el acceso de cualquier persona a la educación superior. Y eso tiene mucho que ver con la construcción del concepto de mérito académico que la investigación socioeconómica de las últimas décadas ha puesto de manifiesto, que es una construcción que no admite, digamos, un examen crítico en profundidad, ¿no? Entonces, no voy a hablar de esto ahora, pero sí me gustaría destacar que en ese caminar de América Latina hacia un crecimiento mayor de la educación superior, nos encontramos con elementos que son muy interesantes. Por una parte, tenemos prácticamente 30 millones de personas que están ya en educación superior. En grosso modo viene a ser un 24% de tasa bruta, ¿no? Pero, y ahora sí que quiero darle la vuelta, a pesar de que las cifras no dejan de crecer, desde la perspectiva de los derechos de las personas, desde la perspectiva de la justicia social, nos encontramos con que ese famoso 24% o esos 30 millones en realidad están distribuidos de manera muy distinta en la sociedad. Es decir, por término medio, en América Latina, la probabilidad de asistir a la universidad en función de en qué quintil está uno, si el de arriba o el de abajo, es de 7 veces superior. No es el doble, ni el triple, ni el cuádruple, son 7 veces, ¿no? Y en algunos países de América Latina, 18 veces, ¿no? Por tanto, hay un elemento muy importante, digamos, de consideración con respecto a la equidad y a la justicia social. Pero claro, ¿de qué serviría que la UNESCO abogara por ese derecho a la educación superior si en realidad, desde el punto de vista de calidad, esto fuera filfa, ¿no? Es decir, no tuviéramos nada? Y ahí tenemos efectivamente dos graves problemas que espero que actividades como esta pues ayuden a dilucidar o a encontrar o a construir o co-construir respuestas comunes, ¿no? Por una parte, aproximadamente el 45% de los estudiantes que ingresan a educación superior en América Latina nunca se van a graduar. Es prácticamente 1 de cada 2. Por tanto, hay un problema de calidad y eficiencia interna. Pero en segundo lugar, hay varios estudios, quisiera mencionar del BID, por ejemplo, o incluso de la OEI recientemente, hace escasamente 2 años, donde queda claro que más de la mitad de las empresas de América Latina y el Caribe están descontentas con el producto que les llega de la educación superior. Por tanto, hay un problema también de relevancia y de pertinencia que necesitamos atacar, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, formar parte de esta alianza es muy importante, sobre todo por lo que supone de contribuir a que América Latina y el Caribe encuentre un espacio, una plataforma en que se puedan encontrar soluciones. Y ahí, por ejemplo, la experiencia que se ha seguido en España, digamos que ha sido en muchos casos, ejemplificadora para América Latina, es muy importante. En América Latina, en términos de aseguramiento de la calidad, estamos dejando atrás, en la mayoría de los países, una época sanitaria, por decirlo así, donde se trataba fundamentalmente de sacar del sistema, en términos de acreditación, aquellas ofertas institucionales o programas que no merecían estar allí, a una época en la cual estamos empezando a hablar del aseguramiento de la calidad no solo como un mecanismo de sanción, sino sobre todo como un mecanismo de mejora constante, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que este programa, con la iniciativa de ANECA, es una oportunidad magnífica justamente para que ese impulso, para conseguir que la cultura de la calidad impregne los sistemas, pues tenga efectivamente una buena base, ¿no? Por tanto, de nuevo, vuelvo a donde estaba al principio, muchísimas gracias y espero que en la UNESCO encontréis más que una inspiración, ¿no? También un buen socio de trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Francesc, aunque no me has contestado mi pregunta. No. Luego volveré. Tú ya sabes que con la virtud... En fin, lo dejo. Muchas gracias. Mercedes, un nuevo espacio de innovación, un programa con un actor con el que no había una tradición larga de trabajo y nos ha explicado Alfonso una vocación realmente transformadora. Estamos en la antesala de una siguiente generación de sistemas de acreditación de la calidad, particularmente de la calidad institucional. Pues yo creo que sí. Y bueno, voy a aprovechar lo que ha dicho el ministro de Universidades. Ha dicho que estamos en un cambio de época.
no en una época de cambios. Efectivamente, estamos en un cambio de época y pues tenemos que adaptarnos a ese cambio de época, pasar del siglo XX al siglo XXI, que es el siglo en el que estamos. Entonces, desde mi punto de vista, son unos momentos muy interesantes. En la agencia pues los estamos viviendo con entusiasmo. Estamos encontrando pues socios con los que caminar de la mano, como la Agencia Española de Cooperación, como UNESCO y ESALC, y estamos analizando todo y dando una vuelta a todo porque tenemos que mirarlo con otra perspectiva. Tenemos que eliminar, pues ya hay generación, ya se ha hecho esa parte sanitaria, como tú mismo has dicho, y ahora lo que tenemos es que generar confianza, eliminar burocracia y ver cómo avanzamos incluyendo elementos nuevos. Esos elementos nuevos, ¿qué elementos son? Pues son los elementos de sostenibilidad en sus 3 ejes, social, medioambiental y de buen gobierno. Son elementos en los que tenemos que mirar a personas, enseñanzas e instituciones. Y son elementos en los que tenemos que mirar cómo se hace la evaluación de cuáles son las tareas que se realizan en un sistema de educación superior, que son la docencia, y la pronuncio en primer lugar pues con intención, porque llevamos muchos años pronunciando en primer lugar la investigación. Y la investigación pues naturalmente es esencial, pero la docencia en particular en las instituciones de educación superior es más que esencial. Entonces, debemos centrarnos en docencia, en investigación y también en transferencia e intercambio de conocimiento, como también el ministro ha dicho. No es solamente transferencia, las universidades y los centros de educación superior, también la propia agencia, también ANECA ha estado mirando las cosas desde una perspectiva como si estuviera arriba. Es decir, yo miro desde arriba y te ilumino y te digo lo que tienes que hacer. Pues ahora es momento de cambio. No estamos mirando desde arriba porque debemos aprender. Entonces, en ese aprendizaje es en el que tenemos que caminar junto con las instituciones, con las instituciones de educación superior, el conocimiento que se tiene generado en América Latina y Caribe, que ya es mucho, también con el conocimiento de las instituciones que participamos, que ya somos pues unas más viejas que otras. UNESCO creo que es la más joven de las 3 que estamos aquí. Pero bueno, con esa juventud de 21 años que tenemos muchísima experiencia, como he explicado, y bueno, creo que somos el apoyo del Ministerio de Universidades, que ya lo ha dicho el ministro, pues con todos esos elementos tenemos que generar dinámicas nuevas. Es decir, tenemos que hacer otra mirada. Por ejemplo, los ESGs europeos, que se hicieron pues hace ya muchos años, la última reforma fue de 2015, pues ahora mismo también se están mirando desde otra perspectiva para ver qué elementos deben integrar, que no integran, porque la parte, digamos, de inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, la parte de sostenibilidad, eso no está integrado. Entonces, tenemos que, con todos estos elementos, hacer una construcción y, desde luego, pues las agencias de calidad del espacio iberoamericano del conocimiento pues tienen una misión fundamental y tienen, pues, no voy a decir todo por hacer, porque no es todo, hay muchas cosas hechas, pero sí un camino pues emocionante, por decirlo de alguna forma. Y sí que estamos en un cambio de época y en nuevos tiempos. Muchas gracias, Mercedes. He mirado antes el programa, ya hay 20, había que haber terminado esto, son y 31. Entonces, pido a quienes estáis coordinando que me digáis si tenemos 5 o 10 minutos. Sí. Sí. Luego pasamos al vino español. Yo creo que un espacio... Más luego seguiremos hablando, además creo que hay un vino español, a ver si sí. me meto la pata. Sí, sí. Hay un espacio de innovación, es importante que identifiquemos que lo que estamos haciendo es crear relaciones y crear eso que se llama, yo creo que con bastante razón, la probabilidad de algo de inteligencia colectiva. Se está presentando desde hace un rato un programa que yo creo que vemos el valor pionero e innovador que tiene, y un programa en el que quienes estamos de un modo u otro implicados en el espacio de educación superior nos jugamos mucho. Porque puede ser una experiencia de la que surja algo realmente nuevo y necesario, o puede ser una experiencia que acabe dando la razón a quienes piensan que las cosas estaban bien como estaban. Entonces quería plantear a la sala la posibilidad de aportar, cuestionar, dar ideas sobre lo que hemos escuchado aquí hoy.
para ir enriqueciendo con esa noción de cocreación que nos planteaba Alfonso antes, esta ruta, este camino que ya ha comenzado, viene de antes, pero que oficialmente de algún modo hoy se está inaugurando. ¿Alguien se anima a aportar algo? Si no, vuelvo otra vez a la mesa. ¿Alguien tendría alguna idea que compartir con la sala? ¿No? Sí, bien. Lo que pido es que se presenten muy brevemente y que no compitan con quienes estamos aquí, que sea una intervención relativamente rápida. Roberto Montañez, consejero de la Embajada de Panamá. Veo que en estos esfuerzos que son colectivos de innovación, de conectividad, no veo la figura más presencial del sector empresarial como un eje vertebrador de recursos y de formación, de poder generar riqueza dentro de todos estos contextos donde estamos de alguna forma construyendo nuevos elementos que pueden ir a llevar al desarrollo, sobre todo en los países nuestros. No sé si he visto que son instituciones públicas, la UNESCO, pero no he visto un elemento vertebrador de un sector que genera riqueza y que genera trabajo, que es el sector empresarial o el sector privado. ¿Cómo está representado dentro de esta mecánica que tienen ustedes? Estupendo. Pues el sector empresarial estará representado cuando he hablado esto de los ejes de sostenibilidad y cuando he hablado de la transferencia, ahí es donde encaja el sector empresarial. Porque para hacer transferencia de conocimiento, pues tienes que ir en alianzas con el sector empresarial, pero incluso las propias universidades pueden aliarse con el sector empresarial. Por contar un ejemplo que tenemos aquí en España, tenemos los grados que se hacen junto con el sector empresarial. Entonces, pues ahí está recogido. Estará recogido, pues nosotros no somos quienes, las instituciones que estamos aquí, para decirles a las universidades lo que tienen que hacer, sino que las universidades tendrán que determinar qué es lo que quieren hacer, en particular las universidades de Panamá, con las que aprovecho, pues me une un lazo estrecho porque he tenido doctorandos de la Universidad de Panamá y he visitado las universidades de Panamá. Entonces, lo que digo es, las instituciones tienen que determinar qué es lo que ellas quieren hacer. Si quieren hacer, pues como decía, titulaciones con mención dual que en conexión con instituciones privadas. Si quieren, pues que las instituciones privadas las ayuden en temas de acción local. Cuando hablo en temas de acción local pueden ser temas de agua, temas de agricultura, temas de lo que sea. Entonces, una vez que las instituciones determinen qué es lo que quieren hacer, los sistemas de aseguramiento de la calidad, ANECA, las instituciones, pues tanto quienes participamos como las instituciones de allí locales, son las que van a ayudar a que las universidades consigan esos objetivos. Es decir, trabajamos con la idea de acompañamiento. Acompañamiento significa, te voy a acompañar a hacer lo que tú quieras con la experiencia que yo tengo. Y en ese proceso de acompañamiento vamos a aprender tanto las instituciones de educación superior como las instituciones que estamos haciendo esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues vuelvo entonces a la mesa y os pido una última reflexión. Incluso podéis contestar lo que queráis, por supuesto. Pero dentro de algún tiempo, Alfonso, creo que nos planteabas diciembre de 2023, se va a hacer una metaevaluación del programa. ¿Qué os gustaría encontraros si volvemos a esta sala un año y medio después? ¿Qué mensaje os gustaría poder dar? Porque ha sucedido algo que ha cambiado el espacio. ¿Empiezo? Sí, bien. Quizá lo que más nos gustaría desde la perspectiva de la UNESCO son dos cosas. La primera es ver que algunas de las transiciones que se han mencionado y que están en los documentos de la UNESCO empiezan a ser realidad, porque creo que nos movemos en un nivel en el cual en el discurso esas transiciones están ya instaladas, pero necesitamos ver esas transiciones en la práctica, ¿no? Eso por una parte. Por tanto, poder tocar con las manos algunas de esas transiciones, como por ejemplo las relativas a la transdisciplinariedad, a la flexibilidad en la creación de nuevas titulaciones, que suponen retos muy importantes para el sistema de la calidad, ¿no? O el aprovechamiento del
del ímpetu que ahora tenemos gracias a la tecnología, a todo lo que es virtual, y que también de nuevo plantea retos muy importantes, como por ejemplo cómo compatibilizar el estricto cumplimiento de las normativas nacionales de aseguramiento de la calidad con unas ofertas que llegan a los países de manera transnacional y por encima de esas regulaciones, ¿no? Eso por una parte. Pero en segundo lugar, también me gustaría empezar a ver la realidad de la construcción del espacio de conocimiento compartido como algo que emerge de abajo hacia arriba. De nuevo, es una expresión que está ya desde hace décadas en el discurso, ¿verdad? Pero necesitamos que eso se traduzca en prácticas, ¿no? Y como muy bien se ha explicado a lo largo de esta mañana, creo que la creación de confianza es algo que solo se puede producir si existen oportunidades de conocimiento mutuo, ¿no? y de co-creación. Uno no ama aquello que no conoce, ¿no? Y creo que todavía hay mucho espacio para que dentro de la región nos conozcamos más. Con eso me bastaría. Fantástico, Francesc. Antón, ¿cómo te gustaría ver? Bueno, yo creo que este proyecto debe ser un primer paso. Yo creo que es ambicioso y nos han descrito los distintos hitos. A mí me gustaría que en esa primera evaluación, pues en el momento de cierre del proyecto, tengamos o se cree esa red, ¿no? Y que esa red construya a partir de los eventos y de las actividades que se van a generar a lo largo de este año, pero que esa red perdure en el tiempo, ¿eh? De alguna manera, también nuestro papel como cooperación es, digamos, apoyar, dar un primer empujón a redes, y hay muchas redes en el ámbito iberoamericano, en el contexto de la por supuesto, de la SEGIP, de los organismos iberoamericanos, pero que hemos impulsado, que hemos empujado desde la cooperación española y que luego han ido, digamos, volando solas y generando resultados concretos. Y a mí lo que me gustaría ver, no en la metaevaluación del año que viene, de este año que viene, sino en la metaevaluación de, digamos, démosle 5 o 10 años, es ese espacio de conocimiento iberoamericano, esa mayor apertura a la transferencia de conocimiento y de personas, ¿no? de estudiantes que puedan ir en las dos direcciones y construyendo y reforzando esos lazos entre España y América Latina, entre Europa y América Latina, que creo que son tan importantes en este momento histórico, y también pensando pues en ese impulso que le vamos a dar a esa otra relación, o quizás desde nuestra perspectiva como españoles iberoamericanos, quizás lo más importante, esa relación transatlántica que queremos impulsar en la segunda mitad del año que viene con la presidencia española de la Unión Europea. Bien, el listón lo estáis poniendo muy, muy arriba. Es tu turno, Mercedes, y si quieres, como anfitriona, nos das un mensaje de despedida. Muy bien, pues a mí lo que me gustaría es en el evento que hemos dicho, bueno, esto como tú bien has dicho, Antón, ya lo hemos iniciado, hay muchísimo trabajo que ya hemos hecho. Pues a mí lo que me gustaría es en ese primer encuentro que vamos a tener con las universidades, pues demostrar que estamos co-creando, que estamos trabajando de manera conjunta y que estamos construyendo algo sólido. Luego me gustaría que en el evento en el que el ministro ha indicado que sería buen momento para presentar los resultados, pues me gustaría de verdad que fuera una presentación de este espacio iberoamericano en el que el trabajo que se ha venido haciendo sea un trabajo pues que se vislumbre como sólido. Y me gustaría pues que en el futuro esta experiencia, que efectivamente es ambiciosa, es un primer paso, pues me gustaría que supusiera pues un ejemplo de esa generación de confianza, de que entre instituciones en Latinoamérica, entre ellas ya hay confianza, de que con las instituciones europeas se ha generado esa confianza, de manera que no tengamos que andar pues mirando si cuando una persona viene o una persona va, pues le falta tal o cual cosa dentro de una titulación. Esto ya sería pues a más largo plazo, pero vamos, es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy bonito. Lo hemos empezado, lo hemos puesto, como el mismo ministro ha dicho y como ha explicado Alfonso, hemos ido diciendo pues cosas concretas que queremos ir haciendo. O sea, es una mirada de futuro con paso firme, un paso concreto, y vamos caminando pues poco a poco, pero vamos, me gustaría ir encontrándonos poco a poco para ver cómo va evolucionando y de verdad que se reconozca que la co-creación que se ha hecho pues es una tarea bien hecha, productiva, y desde luego pues estable en el tiempo, como las semillas ya decía que llevamos en la etiqueta.
Y bueno, pues dicho esto, quiero agradecer a todas las personas que habéis estado, al ministro de Universidades, al secretario general de Universidades, al embajador, a los representantes de los países, las rectoras y rectores, a quienes me acompañáis con quien ANECA va en este paseo. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos habéis seguido de manera virtual. Todo lo dejaremos grabado en ANECA Televisión y Miguel me está haciendo señales, pero no sé lo que me quiere decir. Muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora después a tomar un vino quienes estáis aquí de manera presencial. Sabéis que contáis con ANECA, con las instituciones que estamos aquí hoy representadas para todo aquello que estiméis oportuno y pues gracias.